Hola, qué gusto que nos acompañen en Derecho a Disentir, un espacio de debate universitario donde se analizan temas de interés social. Hoy hablaremos de la regulación fitosanitaria, es decir, de la inspección de las plantas y productos vegetales para que estén libres de plagas que puedan afectar al campo mexicano o a los seres humanos al consumirlos. Para hablar de este tema nos acompañan estudiantes de Derecho de la UAM, Jimena Palestina y Jesús Enrique; de Relaciones Internacionales de la UNAM, Brian Bruce García; de Ciencias Políticas de la Ibero, Ramón Álvaro Martínez; de Medicina de la UNAM, Brandon Acosta; y de Ciencias de la Comunicación de la UNAM, Eugenia Islas. Yo soy Regina Sánchez Azo. Comenzamos. Hoy vamos a platicar de una acción de inconstitucionalidad que resolvió la Suprema Corte sobre la verificación fitosanitaria. Este asunto tuvo su origen con una reforma que aprobó el Congreso de Chihuahua. Reformó el Código Penal de esa entidad para castigar con una pena de 4 años de prisión y una multa económica a quien evadiera los puntos de inspección instalados por las autoridades locales para verificar que las plantas y productos vegetales estuvieran libres de plagas y tuvieran la certificación que expide la SAGARPA. El Pleno de la Suprema Corte declaró inconstitucional el artículo. Los ministros concluyeron que la regulación fitosanitaria es una competencia federal. Esta sentencia tiene un impacto en la vida diaria de las personas, porque es importante que los productos del campo que consumimos estén libres de tóxicos y plaguicidas. Y también, por otro lado, protege a los agricultores para que las plagas no afecten sus cultivos. Pues bueno, hola a todos, bienvenidos. Eugenia, además de haber estudiado Ciencias de la Comunicación, entiendo que has tenido contacto con este tema un poquito más. Porque, bueno, si nos puedes platicar un poco de tu experiencia y por qué crees que este tipo de regulaciones son importantes. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, aparte de ser comunicóloga, pues me he desarrollado como en este ámbito de la sustentabilidad y pues he trabajado con pequeños productores, con sociedades civiles que pues se interesan en promover la agricultura orgánica, ¿no? O sea, la agroecología, que es una ciencia pues relativamente nueva que pues implica la ecología dentro de la agricultura. Para empezar, pues la agricultura es una práctica milenaria que pues, lleva tristemente el 46% de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera vienen de esta práctica, ¿no? Entonces la agroecología viene a promover una forma más holística de tratar la conexión con la tierra, ¿no? Para mí estas regulaciones son importantísimas porque es un caso 100% de salud pública, ¿no? Tanto para quien siembra, para la tierra, para quien lo consume, y que pues sin estas regulaciones pues no habría forma de saber el daño tan alto que hay detrás de los plaguicidas, los herbicidas, que tanto pues dañan la salud de las personas, ¿no? De hecho, hay estudios que demuestran que las personas que están en contacto directo con la siembra, pues se ven dañada su salud por ello, ¿no? Hay un documental llamado Para quienes tienen ojos, que justo este documental trata de pues, varias localidades que pues tienen este problema. Y pues quienes tienen ojos son algunas personas porque los niños nacen sin sus cavidades y sin ojos porque sus mamás están en contacto con este aire contaminado, esta tierra contaminada, agua contaminada, todo pues gracias a los plaguicidas, ¿no? La agroecología pues promueve el uso de abonos orgánicos y de la recuperación de todo lo que hay en la tierra, ¿no? O sea, no hay nada mejor que utilizar lo que la misma tierra te da, generar composta, biofertilizantes, etcétera. Qué interesante, la verdad es que, bueno, por lo pronto yo no sabía mucho del tema, pero ahorita retomando un poco lo que decías de cómo afecta la salud, pues aquí tenemos un experto, Brandon. ¿Nos podrías platicar un poco sobre por qué son importantes los plaguicidas? Pues mira, los plaguicidas son importantes. Bueno, hay que entender que las enfermedades pueden venir tanto de un agente externo, como un plaguicida, como de un agente biológico, como puede ser un microorganismo. En biología, en la biología celular, clasificamos a los microorganismos para una clasificación pues, fácil, en bacterias, virus, hongos o parásitos. Estos 4 tipos de microorganismos los podemos encontrar en cualquier lado, en cualquier campo, y estamos en contacto directo con ellos todos los días.
cuando viajamos en el transporte público, cuando vamos en la calle. En mi caso, que estoy en el hospital, o sea, en cualquier lado lo encuentras. Pero también es cierto que los plaguicidas de alguna manera te ayudan a prevenir pues, al contacto con ese microorganismo, pero al mismo tiempo te dañan la salud de otra forma. Los plaguicidas, todo ese tipo de sustancias que se ocupan para eliminar los microorganismos de las plantas, se clasifican por su efecto biológico en 3 tipos: cancerígenos, teratógenos y neurotóxicos. Cancerígenos son los que te pueden causar cáncer, ¿no? Como tal dice la palabra. Neurotóxicos son toxinas que pueden dañar neurológicamente, que pueden dañar biológicamente el cerebro, las funciones cerebrales del paciente. Y teratógeno es todo aquello que puede dañar al feto durante su desarrollo embrionario. Entonces, es muy importante y es un problema de salud pública impresionante, y es un problema que creo que no se ha tomado las medidas suficientes porque las infecciones siguen pasando. Porque la vacuna, ok, te previene de muchas enfermedades que puedes contraer por muchos microorganismos, pero también es cierto que no hay los cuidados suficientes. Desde a veces el agricultor, hay muchos bacterias o hongos que se pueden, o parásitos. Los parásitos, incluso hay una enfermedad que se conoce como cisticercosis, en la cual el cisticerco migra, o sea, todos los parásitos tienen 2 formas, que son una forma infectante y una forma parasitaria. La forma infectante es como yo lo traigo, como yo lo puedo contraer. La forma parasitaria es como se queda en mi cuerpo. Entonces yo lo contraigo por la comida, por lo que yo estoy ingiriendo, pues son alimentos mal cocidos, pero que al mismo tiempo, o sea, yo los cocí mal, pero no tendría por qué haber un microorganismo ahí, para empezar, ¿no? Entonces yo lo contraigo, me alimento de él, y el cisticerco puede viajar hasta el cerebro y puede causar calcificaciones que pueden ser mortales para el paciente. Entonces, calcificaciones es como poner, imagínate una parte de un hueso, una parte sólida dentro del cerebro. ¿Qué va a pasar con el cerebro? No va a funcionar, así de sencillo. Okay. Entonces, es como tener bolas dentro del cerebro, pero calcificaciones. Entonces, a la larga es un problema de salud pública que se tiene que mejorar y que se tienen que tomar medidas pertinentes. De acuerdo, qué interesante también. Y bueno, pensando en pues que es un tema de salud pública y cómo debe de estar regulado, acá también tenemos un par de abogados. Entonces, bueno, Enrique, si no, platícanos tú, ¿qué opinas de la regulación? Bueno, si estás familiarizado con ella, y qué opinas de esta. Bueno, y bueno, tomando en cuenta, puede ser lo que acabamos de escuchar, ¿no? Con respecto a los puntos de vista de mis compañeros, yo estoy de acuerdo con ambos. Sí necesitamos una regulación efectiva para saber lo que nosotros estamos ingiriendo. A lo mejor y todavía nos falta mucho que avanzar en el sentido de la regulación. Para eso está el ámbito federal, el cual se está encargando de, por medio de la SAGARPA, de regular todos estos por medio de la Ley Federal de Sanidad de Alimentos, me parece que se llama, o vegetales. Pero ¿qué es lo que pasa aquí en el caso en concreto? En el caso en concreto lo que sucede es que el Estado toma una facultad federal, él quiere implementar lo que es su legislación propia, lo agrega en su Código Penal, cuando eso ya está en la ley que antes te mencioné, en el artículo 74, ya está regulado con de 2 a 7 años y 1000 días multa, por ejemplo. Sí, ellos a lo mejor lo intentaron hacer, sin embargo, a lo mejor no lo hicieron de la manera correcta porque ya está regulado desde el ámbito federal. Tal vez donde se tendría que atacar en este sentido es en el ámbito federal, en estos puntos de revisión, los cuales sí se tienen que manejar, sí se pueden, puede haber como algún problema en dado caso de que se evadan, y es justo ahí donde mis compañeros entra el problema, ¿no? Porque si llega la SAGARPA, pone su punto de revisión, se dan a lo mejor la señal de que hay un punto de revisión y no paso por ahí, y es ahí donde viene el problema, porque entonces viene la comida contaminada, es entonces donde vienen todos estos problemas, y la comida la cual nosotros recibimos ya no está con la calidad con la cual nos debió de haber llegado. Tal vez no, el problema no está tanto en la misma regulación en sí, sino en a lo mejor muchas mañas que nosotros igual tenemos para que esto también nos afecte a nosotros como De acuerdo. Y tomando un poco en consideración lo que acabas de decir, Jimena, tú también como abogada, futura abogada, ¿qué opinas de esta regulación, ¿no? De que había una regulación local cuando ya hay una federal, y qué problemas podrían surgir en el día a día, además de esta evasión? Yo creo que podría encontrarse una contradicción en las sanciones. A lo mejor la sanción que implementó el Estado fue mayor y obviamente perjudicas a la persona en este sentido, pero también veo desde el punto de por qué trataron de regularizar esto de manera estatal.
tal vez de manera federal ya no se ha dado como la oportunidad o ya no se han dedicado a investigar en cada uno de los estados qué es lo que realmente necesita ese estado para mejorar estos puntos de verificación. A lo mejor lo que necesita el estado de Chihuahua no es lo mismo que necesita la ciudad o no es lo mismo que necesita X o Y estado. Entonces deberían de, yo considero que tal vez por ahí se fue el asunto de por qué buscaron ellos crear su propia pena, porque a lo mejor ya no había un control por parte de la Zagarpa y dijeron, ¿sabes qué? No hay un control aquí, necesito implementar yo un control más severo, más fuerte, pero es algo que debería de ver la federación de manera colectiva e individual en cada estado, qué es lo que se requiere. Claro, creo que ahorita veo cabezas asintiendo de que sí, ¿no? No es lo mismo lo que se produce en el sur y lo que viene de la frontera sur como lo que viene de la frontera norte y lo que sale, ¿no? Y es que también ahí tienes que ver las enfermedades, cuáles son más comunes en tal lugar o en X lugar. O sea, es un problema epidemiológico. No es lo mismo que yo vaya a Chiapas y que pueda contraer histoplasmos en una cueva, que es un hongo que yo puedo contraer por el guano del murciélago o de las palomas, a que yo me vaya a San Luis Potosí y pueda adquirir un parásito como la cisticercosis, ¿no? Entonces, son cosas muy diferentes que no puedo ocupar el mismo plaguicida para todos lados o como una medida generalizada para todos, porque tengo que ver cuáles son las necesidades de cada uno de los estados y en cuáles tengo que atacar a esta bacteria, a este virus, a este hongo o a este parásito, ¿no? O sea, no es lo mismo, no puede ser lo mismo. De acuerdo. Oye, pero Bruce, tú que conoces un poco más sobre la regulación internacional, ¿hasta qué punto es consciente de las diferencias entre países que son parte de una convención que regula este tipo de cosas? Lo que sucede es que, bueno, nosotros somos parte de varias convenciones, pero también somos parte de tratados internacionales bilaterales, con la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, estamos en el tratado, en la Conferencia Internacional para la Protección Fitosanitaria. Esa lleva muchísimos años. También estamos en es que se me fue el nombre directo, pero tiene que ver con las medidas igual sanitarias y fitosanitarias de la OMC, que al crear la OMC, pues ya venía incluida este proyecto. Entonces, desafortunadamente, no todas las conferencias pues, se van a manejar de la misma manera. Nosotros podemos tener, como mencionado, un tratado bilateral con Estados Unidos o con cualquier otro país y justamente en estas conferencias y en este acuerdo, el de la MSF, se menciona que pues de acuerdo a lo que tú trabajes con este país, va a ser de acuerdo a, pues, a lo que hayan acordado. Entonces, ese tipo de casos son muy interesantes. Además, en la que te mencionaba de la OMC, aquí especifica que, o sea, tú puedes seguir ciertas regulaciones internacionales que tú decidas, pero si ves que esto a través de cuestiones científicas necesitas como mejorar ciertas cosas, implementar una legislación diferente o, no sé, cambiar ciertas regulaciones, lo puedes hacer. Entonces, también aquí es como le das cierta libertad al Estado de implementar sus cosas y, pues, al final de cuentas, el Estado realiza lo que quiere hacer. Entonces, pues, le da muchas libertades, como decían mis compañeros, de decidir si quiere como proteger a sus productores nacionales o si quiere hacer ciertas cosas en específico y pues no necesariamente están beneficiando a su población, sino también están beneficiando a ellos o están beneficiando pues a ciertas compañías extranjeras. Claro. Sí, creo que ahorita estamos platicando un poco más sobre la regulación tanto internacional, nacional y bueno, pues también sería bueno tomar en cuenta las políticas públicas que se están llevando a cabo en relación con pues la protección de los consumidores y de quienes cultivan todos los alimentos del día a día. Ramón, ¿nos puedes platicar un poco? Sí, claro. Al respecto? Bueno, al revisar la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo primero que me gustaría señalar es que bueno, la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es una acción de inconstitucionalidad? Yo creo que hay que partir desde allí. Una acción de inconstitucionalidad es cuando una legislación o una ley está en contraposición con otra norma ya establecida, ¿no? Con la Constitución. O la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y lo que pasó en este caso es que el Congreso local de Chihuahua legisló para que el Estado pudiera establecer puntos de verificación fitosanitaria
cuando ya existía o ya lo estaba haciendo la federación. Claro. Entonces, esto nos está llevando a un debate del federalismo, de cómo está organizado administrativamente la nación mexicana. Eso es en primer punto. Y el otro problema que nos va a llevar esto, supongamos que la Suprema Corte no haya pronunciado que tal legislación es inválida y que cada estado empezara a crear su propio punto de verificación fitosanitaria, y en lugar de que la federación ya lo estaba haciendo a través de la Secretaría de Salud y SAGARPA para otorgar permisos, certificación, para exportar o para comercializar ciertos productos para consumo, eso implica que cuando la federación da permisos y certificaciones, está cobrando. Es un ingreso para las finanzas públicas, en este caso del plano federal. Pero si los estados empezaran a cobrar ese tipo de permisos, ese tipo de certificaciones en los estados, eso implica que más dinero para los estados y menos dinero para la federación. O sea, entonces tú crees que parte de la respuesta a la pregunta que nos estaba planteando Jimena, Sí. sobre por qué decidieron, por qué el estado de Chihuahua decidió regular sobre esto, pues tal vez si una de las Exacto. posibilidades era esta. Sí, a lo mejor es eso. Es decir, además de la acción de inconstitucionalidad que tiene que ver con el marco legal, el tema de fondo que yo considero que hay que puntualizar es la cuestión de la recaudación, porque los puntos de verificación es plano federal y lo que se recauda va a las arcas federales. Pero no Eso creen que podría sí. ser. Entonces, partiendo de este supuesto en el que tenemos diferentes regulaciones en todo el país, pues no creen que podría haber un conflicto y que unos sean mucho más exigentes que otro y entonces sea más difícil mover los productos dentro del país. De hecho, en la misma legislación federal sanitaria de alimentos, me parece que se llama, en el artículo igual 74, establece como facultades de que la federación sí se va a encargar de esta regulación, sí, pero va a trabajar de la mano con el Estado. Exacto. Entonces, aquí es donde viene lo que comentaba mi compañero. Yo creo que ahí es donde está como la llave de todo esto, porque como bien mencionaba, no se puede legislar de la misma manera en el norte que en el sur, porque son diferentes puntos de vista completamente diversos. Entonces, si tú trabajas con el estado de Chihuahua en este caso, y abajo trabajas con la frontera sur, por ejemplo, la federación sí podría, sin necesidad de que haya una norma, sin necesidad de que haya una norma en cada estado, trabajando de la mano con cada uno de ellos, sí puede hacer este tipo de regulaciones. Y entonces el Estado te dice, ok, de este lado entra este tipo de alimentos, de este lado el riesgo es este y de este lado es este. Entonces, a ver, Federación, ¿vas a poner estos puntos fitosanitarios para poder regularlos? Ok, entonces yo te digo, los puntos a seguir o los focos rojos son estos y estos, sobre ahí parte. Entonces, yo no creo que tampoco sea la mejor manera de que cada estado tenga como su propia legislación, porque entonces podría contravenir, porque ¿qué es lo que pasa? No sé, supongamos que para Chihuahua los puntos fitosanitarios que se necesita tomar son estos, y conforme van pasando en este tipo de puntos de verificación, a lo mejor en otro estado la legislación te dice que son otros, y entonces esos a lo mejor y puede que contravengan, o sea, es un ejemplo. Claro. Claro. Pero yo creo que la respuesta tampoco está en ellos. Yo creo que es trabajar de la mano con todos y con eso podríamos hacerlo. Perdón, sí, creo que ahorita que regresemos del corte podemos seguir platicando de la opinión de cada uno sobre esta sentencia y cómo se aterriza en el día a día y qué viene después, ¿no? Hacia dónde tenemos que dirigirnos en la regulación y qué puntos de vista tenemos que tomar en cuenta. Pues muchas gracias. Ahorita regresamos aquí a Derecho a Disentir. Hola, estamos de vuelta aquí en Derecho a Disentir. Estábamos platicando sobre los diferentes tipos de regulaciones respecto de todo el tema fitosanitario. Pues bueno, ya de vuelta, ¿ustedes qué opinan sobre esta nueva corriente, como tú nos estabas platicando, Eugenia, de tal vez pasar de los pesticidas tradicionales, algo más natural, y cómo esto nos puede afectar en nuestra vida diaria, en la salud pública, en la regulación y dónde estamos parados?
alguno que quisiera, bueno, pues Eugenia, Ajá. quisieras empezar con esto. Pues bueno, yo quisiera recordar un poquito que pues, estamos hablando de seres humanos, ¿no? De repente ya empezamos con esto de federación, Estado, pero hay que aterrizar en que lo que nos comemos, lo que tenemos 3 veces al día frente a nosotros en algún momento, o sea, fue cultivado por alguien y pensar que eso puso en riesgo su salud, la salud de su familia. O sea, me parece algo muy, muy aberrante pensar que esas personas estén muriendo de cáncer, que muchos niños nacen con problemas congénitos, no se desarrollan bien sus mentes, justo porque simplemente sus mamás están en un entorno tan contaminado, y pensar que solamente a la regulación le importa encontrar una producción pues libre de microorganismos o así, que incluso pues la agroecología promueve el uso de ciertos pues, nivelas, ¿no? Nivelas minerales, nivelas la vida en el suelo, ¿no? O sea, si tu suelo no está nutrido, no tiene la suficiente carga de salud que tú tienes que devolverle a la tierra. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a vivir en un sistema en el que nos servimos de la tierra, pero no le devolvemos nunca nada, ¿no? Entonces, también lo pensamos ahí como el suelo es un ser y una cosa ahí, ¿no? Un suelo, el suelo es algo vivo, ¿no? Y nos está dando alimento y lo hemos dejado como, lo hemos envenenado. O sea, el hecho de que nosotros pues, le estemos echando los plaguicidas, los herbicidas, no estemos dándonos cuenta de que hay otras formas de existir, pues es difícil, ¿no? Entonces, hay muchos pequeños productores incluso que de repente se ven en esta competencia de equiparar las producciones que tiene Walmart, que tiene alguna multinacional que pues, ofrece cantidades desproporcionadas de los alimentos y pues se ven involucrados pues, en riesgo su salud, ¿no? Entonces, yo quisiera también retomar en ese sentido que la demanda de nosotros como consumidores, ¿no? O sea, de que somos una población demandante, así una exigencia, y la mayoría de ese alimento se desperdicia, termina en los botes de basura. Casi el 50% de lo que se produce termina en un cesto de basura. Y no sucede en los supermercados, ese desperdicio sucede en los hogares, o sea, de que dejas ahí arrumbado en el refri la lechuga que te compraste, que te juraste que te ibas a comer, pero nunca te comiste, y termina en la basura, ¿no? Entonces, es retomar pues una conciencia de consumo y también de cómo es que, a quién vamos a apoyar en esta transición, ¿no? O sea, a una a una localidad, alguna empresa, quien sea que me está proveyendo el servicio del alimento, o a una, bueno, nosotros promovemos mucho lo del consumo local, la permacultura, la agricultura, todo lo que acorte estas cadenas de intermediarios, ¿no? Porque justo está esto de regulaciones estatales, federales, muchas cosas que se importan, o sea, que en México la mayoría del amaranto que ustedes ven no se cultiva aquí, se cultiva en otros países y pues, justo porque no se apoya el campo mexicano. Entonces es muy complejo hablar de estos temas, ¿no? Pero pues sí, acortar estas cadenas de intermediarios me parece que sería una gran estrategia pues para promover la salud nuevamente, ¿no? De quien lo produce, de la tierra y de quien lo consume. Claro, Bruce. Yo tengo como un punto sobre lo que estás diciendo. Creo que especialmente en el gobierno pues, federal es muy interesante cómo se maneja mucho el lobby de las empresas como para influir en todas estas decisiones. Por ejemplo, últimamente hemos visto como a nivel internacional y a nivel nacional como que se han desarrollado más comunidades pues sustentables, ecológicas, que hay más personas que están apostando por este tipo pues, de cosas en general, pero no es algo que se promueva directamente por el gobierno. O sea, sí es como de, vamos a tratar de regular ciertas situaciones, vamos a tratar de implementar ciertas cosas, estamos mejorando nuestras leyes para que las empresas sean más sustentables, pero no fomentan justamente este tipo pues, de ecología, de consumir local. O sea, y cuando lo llegan a hacer es como muy vagamente y no ayudan también ellos a los productores locales para que estos puedan como, pues, ofrecer sus productos y para que la gente vaya con ellos. Entonces, por ejemplo, el simple hecho de cumplir con una certificación para las personas que son productores locales es muy difícil. O sea, recientemente apenas se intentó como de que estas personas se unieran para que pudieran preservar su espacio y se pudiera certificar, pero pues muy recientemente. Entonces, todas las personas que anteriormente estaban sufriendo o siguen sufriendo esta problemática, que quieren exportar o que simplemente tienen la necesidad pues, de subsistir con este tipo de negocio, no lo están pudiendo hacer desgraciadamente porque el gobierno no les había dado o no les está dando la oportunidad. Claro, entonces, de aquí, ¿quién cree que este tipo de regulaciones a quien está beneficiando es a estas grandes empresas transnacionales y que no está viendo? ¿Ah?
Por favor, Brandon. O sea, es que aquí hay muchos puntos a discutir y creo que los dos mencionaron cosas muy importantes. Primero, el beneficiado con esto claramente es una empresa. O sea, no es no como nosotros como consumidores, ¿no? Sino la empresa que de alguna manera la que está emitiendo la orden, porque de alguna manera recibe un beneficio tanto el gobierno como ella para que entonces las cosas así pasen. Ahora también, sí, ok, es importante los plaguicidas, pero también la educación alimentaria de cada uno de nosotros, ¿no? Porque tenemos que saber consumir qué debemos consumir. Hay una frase muy vaga que dice que somos lo que comemos. En parte es cierto, o sea, en parte tiene un grado de certeza. ¿Por qué? Porque dos enfermedades muy importantes, la enfermedad de Crohn y la enfermedad de Cusi, que es colitis ulcerativa crónica inflamatoria, que son enfermedades importantísimas a nivel mundial. Estados Unidos es el primer lugar con esa enfermedad. México es el segundo. ¿Por qué? Porque consumimos un poco similar a lo que consumen ellos, ¿no? La alimentación que estamos llevando día con día es muy mala y por eso los problemas de salud son tan importantes, como la obesidad, como la diabetes, ¿no? Entonces, justo es eso. Eso es por una parte. Eso es por una parte muy de la salud de cada persona. También el lado infeccioso. O sea, es como de cómo yo cocino los alimentos. Porque no todo es culpa del agricultor, ¿no? También es culpa mía porque yo no cocino bien los alimentos, porque yo no me doy el tiempo de lavar bien las verduras, lavar bien las frutas y así comérmelas, que es lo que debería pasar. Se entiende que muchas veces no tenemos el tiempo suficiente por las ocupaciones de cada persona, pero aún así es importante. No por nada lo orgánico está cada vez más de moda. No por nada la gente consume ese tipo de cosas, porque de alguna forma es la única vía para mantener su salud estable, ¿no? Porque lo orgánico es lo que menos intermediarios tiene entre uno y otro y es lo más ¿Qué es lo sano. orgánico? Orgánico es que no tiene pesticidas, no tiene plaguicidas, no tiene... O sea, es como tal cual lo que obtienes, pero que no tiene ningún químico, ningún agregante que modifique su estructura química de la... ¿Y puede garantizar que estos microorganismos de los que nos estabas comentando esté libre de ellos? No necesariamente. Por eso hay que saber comprar orgánico. O sea, por eso también tienes que saber más o menos qué comprar. Vas al súper y ves todo y te dice que es orgánico, pero si es orgánico, no por nada lo orgánico que es bueno es caro, ¿no? Y también es otra cosa que hay que ver, la economía del país. O sea, porque la gente consume lo que le alcanza. Porque tristemente no estamos en una situación como otros países para consumir y que nos sobre dinero, ¿no? Aquí es lo que uno gana y con lo que gana compra lo que puedes. ¿Y por qué es tan caro si sabemos que la tierra mexicana es súper fértil? Es una estructura completamente ficticia. En realidad, el comercio justo y la economía solidaria es un precio justo para quien lo vende y para quien lo compra. O sea, también dentro de esto, o sea, me recordó un poquito a unas amigas que arman shampoos sólidos con ingredientes naturales. O sea, ellas se surten con pequeños productores para hacer sus shampoos. Y tú vas a cualquier bazarcito en una zona bien, entiéndase, y de repente te salen estas cosas arriba de los 100 pesos, ¿no? Y con ellas están en 40. O sea, de repente que pensamos que las cosas están extrapoladas, los precios, la verdad es que es una construcción meramente social, ¿no? Claro. A los pequeños, ahorita que estamos hablando un poquito de pequeños productores, me recordó mucho a un agricultor con el que trabajamos, que es de Xochimilco, y él me contaba que cuando hizo la transición a todo lo de la agroecología, con pequeños biofertilizantes, él dice, antes yo cuando usaba pesticidas, porque los tenía que usar, porque es una demanda muy alta la que yo vivo, porque me pagan 2 pesos mi lechuga cuando la llevo a la central de abastos, o sea, porque tengo que comer, porque tiene que comer mi familia. Pues de repente es como de yo tenía que exponerme a estos químicos, me dolía la cabeza, de repente ya me empezaba a enfermar más seguido, tosía, yo no sabía por qué. Y ya cuando hace la transición a pues el tratamiento agroecológico, él dice, yo siento cómo mi vida ha cambiado literalmente y me siento tan feliz de saber que lo que estoy ofreciendo a la gente es salud y me sentiría más feliz si me compraran directamente a mí y no hubiera un intermediario, no tuviera que llevarlo a la central de abastos, no hubiera estas empresas que llegan y nos ilusionan a los pequeños productores para decir, bueno, yo te voy ahora a mercantilizar tu producción, sino que sea una compra más directa, más local, pero es nuevamente generar estos espacios, informar a las personas que existen estas nuevas formas de consumir más conscientes, pero pues sí es un camino largo de recorrer, pero sí es apostar por consumidores ultrasociales, ¿no? O sea, que tú veas y dimensiones a dónde va tu aportación en el mundo, que lo que estás intercambiando no solamente es dinero, sino estoy dándole a esta persona la oportunidad de que con este mismo dinero que yo le estoy comprando, la verdura que me está vendiendo, que me está nutriendo,
que esos nutrientes son reales, porque compramos una espinaca que pensamos que tiene hierro y no tiene nada de hierro, está vacía, es puro pesticida, así, es una cosa bárbara y criminal que los gobiernos están enterados y pese a las regulaciones que hagan y digan que están, pues no es cierto, o sea, no está, ellos están enterados de que estamos consumiendo veneno y no hay nada de por medio, ¿no? De hecho, hay un tema llamado la Revolución Verde, que fue cuando bajaron las armas a los alimentos y en lugar de, pues de que las guerras estén aquí, ¿no? Con armas, pues te estás matando a ti mismo con lo que comes, ¿no? Y es real, o sea, son muy pocas las escuelas, nunca vamos a ir a la primaria y nos van a hablar de esto. Entonces también es muy difícil porque es apostar por una conciencia más crítica de las personas, ¿no? Claro. Sí, qué interesante. Ramón, tomando en consideración lo que acaba de decir Eugenia, Sí. ¿tú dónde ves la política pública, cómo está, si está pues yendo hacia esa dirección o si la vemos estancada o en tu vida diaria, cómo has visto un cambio en la forma en la que los mexicanos consumimos la Sí, comida? claro. Bueno, ya que están tomando mucho de los temas de producción de alimentos y consumo de alimentos, bueno, entremos a ese tema, ¿no? Yo creo que las reglas que va a establecer tanto el gobierno estatal o como el gobierno federal determinan de alguna forma la forma en que se va a producir los alimentos de algún país y la forma en que se va a consumir. Exacto. Me acuerdo que en el 2009 se da un decreto de que se permite la producción transgénica del maíz en Sinaloa como prueba. Solo imagínate qué implicaría eso a los pequeños productores que tenemos en el país. El objetivo, hasta donde sé, es que la producción con semillas transgénicas es producir en masa, porque pues, hay que alimentar a la población no solamente nacional, sino a la población mundial. O sea, la demanda Sí, exacto, es gigantesca. Y eso de la producción transgénica pues tiene efectos en la salud. Claro. Eso pues lo han reportado investigaciones Claro. científicas y todo eso. Entonces, es a esta altura en que una legislación federal puede afectar a la salud de la población y en este caso a la salud alimentaria. De acuerdo. Y bueno, Brandon, tú estás o sea, ¿qué sabes de estas nuevas formas de cultivo y de cómo nos pueden llegar a afectar? Pues, mira, yo de cultivo no sé mucho, pero sí, o sea, de alguna forma, ¿qué te puede afectar? Pues en todo. Él mencionó algo muy importante, los transgénicos. ¿Cómo sabemos que algo no es transgénico? ¿Cómo podemos hacer una prueba química ahorita que me estoy comiendo algo que esto no es transgénico? Hace mucho, hace como unos 5 o 6 años, se demostró que en una empresa que no vamos a mencionar el nombre, en los pollos los inflaban, o sea, les das como, pues, anabólico, vamos a decirle, anabólico, para que al fin y al cabo son hormonas, para que esto crezca de una manera desproporcionada, entonces yo lo pueda vender más caro por kilos, ¿no? Es lógica. ¿Qué pasa? Hay una enfermedad que se llama ovario poliquístico. Muchas mujeres en el país y en el mundo lo sufren, en el cual hay un desajuste hormonal, ¿no? que está provocada porque el ovario está secretando más estrógenos y progesterona, ¿no? Y que eso afecte como al eje hipotálamo y hipófisis que se encargan de todas las hormonas del cuerpo. Si yo le doy un alimento que es transgénico, que tiene hormonas que le dieron para que creciera más fuerte el pollo, pues esas hormonas me van a pasar a mí. Si hay un desajuste hormonal causado por mi enfermedad, se va a incrementar más porque le estoy como dando, es como dinamita que le estoy dando para que eso se dispare todavía más. Entonces, claramente es muy importante el control de este tipo de sustancias, que como te digo, para saber qué es y qué no es, o sea, es muy complicado. Justo hoy estaba viendo un documental en la mañana, antes de llegar al programa, en el cual mencionaban que los pollos realmente no son amarillos, ¿no? Uno los ve amarillos aquí, el pellejo lo ve amarillo, ¿no? Vas a la pollería y pides un pollo y te lo van a dar así, lo despellejan, ¿no? Y realmente el pollo es blanco. El pollo blanco en general, vas a Europa y el pollo es blanco. Entonces, entonces te preguntas, ¿cómo es que es amarillo? ¿No? ¿Qué le están dando? ¿Por qué lo ponen amarillo? ¿Por qué la gente no lo compra? ¿Por qué cuando vas a comprarlo todo es igual? Entonces, son como cuestiones que se tienen que resaltar, incluso que él comentó en el bloque pasado. Yo sí creo que hay, al igual que voy a poner como ejemplo los fármacos, que hay medidas farmacéuticas universales, pero al mismo tiempo se tiene que individualizar a cada paciente aquí igual. Ahí debe haber medidas universales para los agricultores para que no haya infecciones causadas por una mala agricultura, pero al mismo tiempo se tiene que individualizar cada estado a las necesidades que éste necesite. Porque no puedo hacer lo mismo para todos. O sea, yo sé que es muy complicado y que es mucho dinero para el gobierno, pero ¿qué prefieres?
dinero para que prevenir la salud de las personas y que después evites gastos por salud o prefieres infecciones, ¿no? O sea, son como costo-beneficio. Exacto. Jimena, tomando en cuenta lo que acaba de decir Brandon sobre pues estas grandes pues empresas que cómo están pues dañando lo que nosotros estamos comiendo, ¿dónde está el papel del Estado en esta discusión? Yo creo que el Estado se está mal enfocando. Creo que está viendo más el beneficio económico inmediato que un beneficio económico a largo plazo, como lo mencionaba. Sí es cierto, la demanda es mucha. ¿Qué buscas? Le pongo químicos y saco más y más rápido. Y entonces, ¿qué? Ya le di de comer, está bien, están contaminados, pero les doy unas pastillas y ya van a estar bien. Pero estoy generando mucho dinero acá porque estoy generando demasiado alimento. Pero ¿qué pasa? A la larga, estas personas, como menciona, ya se enfermaron, ya tienen cáncer, ya padecen de esto. Enfermedades nuevas, enfermedades que están transformándose, están creciendo. ¿Y qué pasa? Generas un gasto mayor al Estado para poder abarcar esto. Entonces, ¿qué pasa? Generas un gasto mayor acá, necesito ganar más acá, ¿qué hago? Genérame más, mete más químicos, haz que todo esto crezca más rápido para que me sigas generando y yo poder solventar acá. Claro, yo creo que esa es la visión que ahorita tiene erróneamente el Estado en ese aspecto. Ok, pero ¿qué pasa con toda la demanda de Estados Unidos, no? O sea, ¿cuánto exportamos a Estados Unidos de jitomate y de aguacate? Sí, a lo mejor. ¿Y qué hacemos con todo esto si queremos cambiar la mentalidad y acabar con los pesticidas? Sí. Por favor. Pues es que justamente por eso hemos tenido tantos problemas con Estados Unidos, porque las medidas que tenemos aquí son insuficientes. O sea, a veces parece que el gobierno de Estados Unidos también pone muchas trabas, porque también el gobierno de Estados Unidos tiene cierto tema con nosotros, pero fuera de eso, las medidas que aquí tenemos son insuficientes. Entonces, muchas veces sí llegan los productos en pésimas condiciones, su población no la puede consumir por lo mismo y se convierten en problemas internacionales más grandes. O sea, como lo comentaba hace rato, o sea, nosotros a veces tenemos tratados internacionales que hacen que pues, los productos tengan un embalaje, que tengan ciertas características especiales con un país determinado, y ese sería el caso. Entonces, cuando México no cumple ese tipo de circunstancias, pues es obvio que pues, Estados Unidos o el país que sea tiene pues, el completo derecho de reclamar este tipo de circunstancias. Sí, qué interesante. Creo que ahorita, o sea, englobando la discusión, estamos tratando un poco sobre esta discusión entre pues irnos hacia afuera, la globalización y esta demanda, y la demanda local y en dónde tenemos que enfocar nuestra atención. Si quieren, ahorita que regresemos del corte, seguimos platicando. Y ahorita estamos, en un momento regresamos con ustedes aquí en Derecho a Decir. Hola, ya estamos de vuelta aquí en Derecho a Disentir. Estábamos platicando hace un momento de pues, esta contraposición entre el comercio local y la globalización, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros somos exportadores de aguacate en masas gigantes, ¿no? A Estados Unidos. Y entonces, pues bueno, estábamos ahorita en el corte platicando al respecto. Enrique, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Claro, comentábamos hace rato del aguacate, de que según mandamos lo mejor a Estados Unidos, pero en realidad se comentó también que no, o sea, en realidad no mandamos lo mejor, mandamos lo que sabemos que va a pasar en realidad todo su control fitosanitario de Estados Unidos y que se va a poder vender. Creo que aquí todos estamos tocando como un problema, pero creo que no el problema en general, sino la corriente en general en la cual nos estamos enfocando es el capitalismo. El capitalismo es bien brutal. El capitalismo es consumo, y nosotros como consumidores somos una sociedad bien exigente, también lo mencionaron hace rato. Y también esto nos ilusiona un poco, ¿no? Porque nos da opciones de libre mercado, ¿no? Nos da opciones de que nosotros podemos comprar al productor que nosotros querramos. Pero al final, decían de hace rato, si tú vas al mercado, si tú vas a X supermercado, todos los pollos son amarillos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que tú tienes tu productor avícola. Este productor avícola está compitiendo con otro productor avícola, ¿no? Entonces, a ellos no les interesa si lo que estás haciendo tú es un buen control, si lo que estás haciendo tú no es meter hormonas, si lo que estás haciendo tú es benéfico, sino lo que le interesa es vender. Es vender, ganarle a su contraparte, y que una vez que le ganes a su contraparte, convencer al consumidor de que su producto es el mejor.
Y entonces viene como este lado, porque nosotros, también decían estos pequeños microempresarios que nosotros tenemos, este agro que nosotros ya tenemos como bien olvidado hasta apenas que se empezaron a implementar nuevos programas sociales, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Nosotros ya no le estamos comprando el pollo blanco que decían que debe de ser, sino estamos comprando el pollo amarillo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el pollo amarillo te vale 100 pesos, por poner un ejemplo, pero el blanco te vale 200. Pero el blanco tú estás seguro de que va a estar bien, pero la economía de la familia no te da para comprar el pollo de 200, te da para comprar el pollo de 100, ¿no? Entonces aquí es donde vuelve a tener este problema la sociedad, porque igual y nosotros queremos tener este tipo de buenas consumos, pero no se nos permite. También está de moda, por ejemplo, eso de los roof garden, que te dice, tú haz tu propio huerto, tu huerto urbano, y ahí haz tu cosecha. Oye, pero vives en un departamento donde hay otros 10 personas arriba de ti y allá arriba sirve para atender, ¿no? Allá arriba no vas a poder. Entonces nos está como ganando este tipo de políticas y no hay como una solución viable a corto plazo. Yo creo que se está ahorrando unos pesos, pero está descuidando muchas cosas súper importantes. Claro. ¿Por qué? Porque no estamos en una austeridad, ¿no? Pero en muchas cosas, como en la salud, que es un tema que podríamos discutir, que no hay austeridad ahí, no debería de haber. Y en temas como estos, estamos ahorrando muchas cosas y estamos sacrificando la salud de las personas. Entonces, lejos de que estemos ahorrando para que se produzca más por menos dinero para los agricultores, porque también es un punto de vista que tenemos que ver. ¿Qué facilidades tiene el agricultor? ¿Qué ganancias está teniendo el agricultor? Porque de alguna manera los privilegiados somos nosotros y la industria, pero él está quedando rezagado, ¿no? Entonces, él está tomando algunas medidas buenas para los agricultores, pero también sí es cierto que estamos comprando lo barato, pero lo barato también es malo. Nos han educado que es malo porque nos han mostrado y nos han demostrado que pues, está siendo no benéfico para nosotros. Entonces, yo creo que nos queda como ciudadanos, como mexicanos, y como todos en general, ser exigentes, ¿no? O sea, exigir lo que realmente merecemos, lo que todo mundo merece, porque justo como él mencionaba y como mencionábamos en el corte, los mejores aguacates se van a Estados Unidos, porque ahí sí pasan las pruebas de seguridad, ¿no? Y que los que comemos normalmente nosotros no pasan. Y decimos, no importa, o sea, el mexicano come lo que sea. Pues sí, pero ese comer lo que sea ocasiona que tenga problemas de salud pública tan importantes como los que estamos teniendo ahorita. De acuerdo. Y creo que también va de la mano con lo que ya habías dicho, Eugenia, ¿no? De cómo lo que comemos tal vez no es realmente eso, ¿no? Y crear pues una cultura en la que entendamos bien qué es lo que es bueno para nosotros, de dónde viene y pues para tener mayor salud. Y entonces, como dices, al final va a haber un efecto positivo a nivel económico para el Estado, ¿no? En el que no va a tener tantos enfermos que atender. Ramón. Bueno, me gustaría agregar de que, bueno, hay un filósofo alemán que se llama Ulrich Beck, que habla del riesgo global. Es decir, nuestras formas de producción o los marcos legales por los que se normatiza, bueno, con lo que se regula la forma de producción de un país puede afectar a otros países. Por mencionar un ejemplo, México pasó de exportador de maíz a importador de maíz en los últimos años. Importa maíz en Estados Unidos. El punto es que no sabemos si el maíz que se importa de Estados Unidos es transgénico o no. Y el otro problema es que ese maíz transgénico o ese maíz que se exporta de Estados Unidos llega a las comunidades indígenas a través de un programa que se llama DICONSA. Sí. Entonces, las comunidades indígenas no saben si lo que están consumiendo son productos transgénicos o no. Eso es un problema. Y el otro problema, ahora que mencionábamos del aguacate, que se volvió muy polémico, de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ¿por qué, además de la crisis migratoria, por qué le decidieron imponer un arancel al jitomate? En primer punto era que México era buen productor de jitomate y Estados Unidos, en la zona agrícola de Estados Unidos, no eran buenos productores. Entonces, había ahí una lucha de que si México son buenos productores, no vamos a permitir que entren sus productos a nuestro país porque nos va a ganar la economía de producción de jitomate, ¿no? Entonces, eso es otro problema que puede afectar a otros países en nuestro sistema o nuestro modo de producción, por así decirlo. De acuerdo. Oigan, y también hace un momento estaban platicando de que han habido programas sociales que aparentemente tienen un buen futuro.
Por favor, Eugenia, ¿nos puedes platicar? Justo, a mí me llamó mucho la atención dentro de las propuestas de campaña que hubo, ¿no? Ahorita que fueron las elecciones presidenciales, algo que me llamó muchísimo de la actual administración, sí fue como el programa de Sembrando Vida. O sea, me pareció algo increíble de que nunca antes en la historia se había visto como tanto apoyo al campo. Digo, ese apoyo todavía puede que no esté llegando a todos, pero ya está iniciando, ¿no? O sea, la verdad fue algo que a mí me ilusionó mucho saberlo. También con los productores, o sea, yo trabajo directamente con productores, ¿no? O sea, yo veo a la gente como tiene muchas ganas de salir adelante, que se sienten muy emocionados. Por ejemplo, ahorita la Ciudad de México, ¿no? De acuerdo al programa de la SEDEMA, el Altepetl, que ahorita está, que son componentes que están destinados para revivir el campo de la ciudad. O sea, se nos olvida que el 60% de esta ciudad es rural. O sea, tenemos tan interiorizado las formas urbanas de ser que olvidamos el campo mexicano, olvidamos Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, lugares donde también hay tanta historia. Pero bueno, estos programas que creo que es $1,000,000 para que los pequeños productores sepan administrar e impulsar sus cultivos, ¿no? Que eso es lo que yo sí le exigiría a un gobierno responsable de estos temas, ¿no? De agricultura. Tú tienes olvidado un sector que es uno de los más importantes, o sea, no más siembran lo que nos comemos, nada más. Y eso es como, de repente ya todos los intermediarios son los que terminan llevándose de los créditos de todo el trabajo que recae en una sola persona que puede que ya no le pueda enseñar a su hijo cómo se siembra porque el campo está muy mal pagado. Entonces es terrible, ¿no? Pero me parece que estos programas se puede rescatar algo positivo, ¿no? Y también hacer hincapié en la multidisciplinariedad que es necesaria, ¿no? Porque un agricultor no va a saber cómo administrar tal vez todo este apoyo que se le dé, pero si uno como estudiante, como recién egresa, como un ser consciente de su sociedad donde vive, se acerca y le pregunta, oye, yo soy comunicóloga, tal vez te sirva hacer una campaña de publicidad de esta forma, o mira, yo soy agroecólogo, te voy a ayudar a que tus procesos sean cada vez más limpios, purificar en Xochimilco, biofiltros, todo esto, porque, pobre Xochimilco, ¿no? Le quitamos toda su agua súper cristalina pura y le hemos regresado la ciudad. Pues tenemos una deuda increíble, ¿no? Por allá, ¿no? De cuestiones de salud del agua. Y pues también recalcar esto de que pues, la naturaleza no es como de la tierra se va a contaminar, el agua aparte, el aire aparte. O sea, la naturaleza es un conjunto. Nosotros somos naturaleza. Nosotros no estamos comiendo eso. Estamos enfermos también nosotros por comer cosas que no tienen los nutrientes que deberían. Nuestros cerebros no llegan a tener procesos mentales más complejos justo porque estamos mal alimentados pues, con cosas que no tienen los nutrientes que nos juran tienen, ¿no? Entonces, pues sí es como replantearnos cómo queremos seguir construyendo este mundo y para dónde vamos a ir a jalar, ¿no? O sea, ¿qué se necesita ahorita? Pues apoyo al campo mexicano, pues vamos para allá en un momento. O sea, van a ser varias etapas, pero yo creo que sí. Necesitamos todos repensar nuestras formas de vivir, ¿no? Ser cada vez más conscientes de a dónde se está yendo nuestra acción diaria, ¿no? No por nada el Amazonas lleva 17 días ardiendo y el 20% del oxígeno del planeta venía de ese espacio. Solamente por fines egoístas de un gobierno fascista vamos a seguir tolerando eso. Creo que los habitantes del planeta tenemos que despertar ya, ¿no? Porque se nos está yendo esta crisis climática a niveles estratosféricos y ya no va a ser posible mirar para solucionarlo si no lo actuamos hoy, ¿no? Claro. Pues ahorita que estás hablando de este nuevo paradigma y de una nueva forma de vivir y de consumir, pues bueno, podríamos tal vez retomar un poco la sentencia y pues ya para como... No, está bien, nada más como para concluir y que me diga cada uno, o bueno, nos comparta a todos sus últimos puntos de vista respecto de la regulación fitosanitaria y cuál es su papel pues, actualmente y hacia dónde podríamos transitar, ¿no? ¿Quieres empezar, Enrique? Sí, gracias. La regulación fitosanitaria sí es un tema que se necesita regular ya, es un tema que creo que sí se necesita ver todas estas aristas que a lo mejor estamos mencionando. Yo creo que aquí entre nosotros 6 encontramos un montón de deficiencias, los cuales son un montón de puntos a seguir. Y si nosotros 6 nos sentamos una hora y encontramos todos estos problemas, no me imagino lo que un montón de expertos en un cuarto, en 2 horas van a encontrar. Una vez que los encuentren, ojalá la administración actual los escuche, les haga caso y empiece a tomar cartas en el asunto. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Esto se nos va a ir de las manos. Y a lo mejor ahorita nos encontramos con problemas
de que todas las personas son hipertensas, todas las personas son diabéticas, todas las personas, o sea, te preguntan en cualquier lado, ¿qué enfermedad tienes, no? Y tú preguntas por qué, ¿no? Y los mismos abuelos nos decían, o sea, es que hace 50, 60 años no se veían todas las enfermedades que hay ahorita, ¿no? Un buen motivo ha de haber, y mucho de ello es la alimentación. Entonces, yo creo que si se aplican las políticas públicas en el momento correcto, de la manera correcta, podríamos prevenir un montón de cosas que a lo mejor ahorita nos está pasando. Tocando el tema así como solo para cerrar el del Amazonas, el 20% y todo eso, los expertos dijeron que tenemos hasta el 2030 para empezar a ver todo esto del cambio climático, todo esto de la rotación de cultivos, todas estas técnicas que ya quedaron abandonadas porque ya son insuficientes para el consumidor, ¿no? Yo creo que tendríamos que empezar a hacer menos, y a veces menos es más. ¿Hacer menos en qué sentido? Hacer, sí, como comentábamos hace rato, de que el sistema te pide un montón, el sistema exige un montón y el 50% de la comida se tira. A lo mejor nosotros deberíamos de empezar a hacer conciencia, ¿no? También como consumidores y los mismos productores, a lo mejor no empezar a producir en masa por el hecho de vender, ¿no? Sino también, que va a ser bien complicado, también soy bien utópico, lo sé, pero también empezar a vender a conciencia de yo como consumidor qué tanto voy a vender y como productor qué tanto se va a producir. Ahora sí, para cerrar, a veces ese menos podría ser más. De acuerdo. Sí, creo que, o sea, justo tocas el tema del cambio climático, que ya también lo estaba comentando Eugenia, y cómo esto nos está alcanzando. O sea, si es 2030, ahorita es 2019 y nos quedan 11 años. O sea, no es nada y ya tenemos el Amazonas incendiándose y se están desapareciendo. Y también nuestra forma de consumir está afectando pues, el ecosistema y cómo vivimos y nuestra salud y un sinnúmero de problemas que se están desatando por una falta de conciencia y de acción, ¿no? Entonces, Bruce, ¿tú qué crees que son, pues qué acciones tenemos que tomar desde un plano internacional como un plano nacional? Pues yo creo que en un plano internacional, las medidas que se están tomando, que se están rescatando a través de las conferencias y de organismos internacionales, pues sí han sido un poco insuficientes, pero justamente por todas las problemáticas que hemos pues tocado hace un momento, o sea, como que al Estado le importa un poco más como vender, que la población tenga alimento, pero qué tipo de alimento tienen. Entonces, yo creo que es un problema muy integral. Yo estoy de acuerdo con las medidas fitosanitarias, pero, o sea, nos ahorraríamos un poco estarnos preguntando qué tan efectivas son o qué tan necesarias son si viéramos como otras alternativas, como lo que hemos estado diciendo, o sea, pues meterle un poco más a producciones más ecológicas, que sean orgánicas, etcétera, para que esto ya no sea una problemática como que realmente nos afecte directamente a todos. Y además, o sea, fuera de invertirle al campo, y que es como lo más importante que yo veo aquí, pues esto ayudaría mucho como a resolver otras problemáticas que están gestando en el país, como la delincuencia, que el narcotráfico, que las personas que están ahí no tienen, pues, desgraciadamente ganancias, pues están yendo a otro lado, la migración. O sea, a través de invertirle al campo, vas como generando ciertas soluciones para muchas otras temáticas que están como presentes en el país. De acuerdo. Yo creo que como seres humanos y como mexicanos no nos damos cuenta de los problemas, o sea, no tomamos una solución a los problemas hasta que ya nos estamos metiendo al hoyo y que ya no sabemos qué hacer. Entonces, como, híjole, hay que actuar, ¿no? Entonces, yo creo que podemos formar líderes nacionales en agricultura y podemos formar líderes económicos a nivel internacional en base a la agricultura. Pero creo que nuestra cultura está arraigada a la cultura estadounidense y a hacer muchos de los consumos que ellos hacen, cuando realmente pues no somos iguales a ellos y somos unas personas absolutamente diferentes. Porque si incluso cambiamos esa cultura en la cual desde consumir hamburguesas y pizzas comamos cosas como ensaladas hechas con verduras que fueron cultivadas aquí en México, para empezar, aumentas el ingreso nacional, ¿no? Porque estás consumiendo cosas nacionales. En segunda, aumentas la salud de la persona porque evitas o disminuyes el riesgo de que contraigan enfermedades como diabetes, obesidad, que son hipertensión, como mencionaba, que son las 3 patologías más importantes a nivel nacional, siendo obesidad la número 1 a nivel mundial aquí en México, y que además esto ayudaría a la economía, o sea, esto ayudaría a que los demás países voltearan a ver a México, a que nuestro pilar fundamental económico sea la agricultura, y que además de esto
nuestro presidente está disminuyendo los presupuestos a muchos sectores. Uno de los más importantes es salud. O sea, quieres disminuir a salud, pero no haces lo suficiente para hacer que la gente no se enferme, ¿no? Entonces, es como de, ¿qué quieres, no? O sea, ¿qué estás buscando? Okay. Si tú no quieres dar tantos insumos a salud, ok, pero entonces haz las cosas suficientes para que la gente no se enferme. Muy bien, gracias, Ramón. Sí. Para terminar. Ok. Solo mencionar de que sabemos que hay malas prácticas en la producción de alimentos y todo eso. La pregunta es, ¿cómo podemos o cuáles son las medidas que el gobierno va a tomar para resolver esos problemas, ¿no? Y me gustaría mencionar en este caso, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación que está jugando para denunciar las malas prácticas de las empresas? Somos testigos de lo que pasó hace poco, de que una empresa de atún no estaba vendiendo atún, sino estaba vendiendo un sustituto de soya. Entonces, esas medidas yo creo que son muy importantes y es ahí donde los medios de comunicación también tienen que difundir y comunicar cuáles son las empresas que tienen esas malas prácticas y dejar de consumir, ¿no? Porque solamente de esa forma podemos ir arreglando esos problemas de las malas prácticas de producción de alimentos. Gracias. Jimena, para concluir. Retomando el punto de todos, estoy de acuerdo con ellos y estoy a favor de los puntos de regularización, pero no viéndolos como para fomentar la economía, sino viéndonos enfocado en el bienestar de la salud de nosotros, de la población. Viéndonos desde ese punto, empezar a cuidar nuestros alimentos, pero no cuidar que crezcan más, que salgan más para poder producir mayor cantidad de dinero, sino ver que salgan buenos alimentos, buenos productos para que el bienestar sea mayor en nuestra población, en la nación. De acuerdo. Pues muchas gracias a los 6 por haber venido hoy a Derecho a Disentir. Creo que estuvo súper interesante la plática, más de lo que pude imaginar que pudimos haber platicado, salieron muchísimos temas. Y pues bueno, también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Esta fue una emisión más de Derecho a Disentir y pues los esperamos próximamente.